Hola compañeras, ¿cómo estamos? Bueno, estamos mirando todo este proceso histórico de la evolución en Argentina de lo que es la seguridad social y previsional. Y hemos tomado de nuestra bibliografía de Explora las 4 etapas. Estamos entrando a ver qué pasa con la tercera etapa, que hemos llamado, se llama en nuestra bibliografía, el retroceso de la seguridad social. Y obviamente se llama así con todo derecho, o sea, es el retroceso de la seguridad social porque es el retroceso de los derechos, el retroceso de la patria, es el retroceso de la industria, es que tenemos menos empleo, menos derechos. De hecho, piensen ustedes que en el 76, el 24 de marzo, cuando toma el gobierno la Junta Militar con un respaldo importante del sector de la sociedad, y con todo un debate respecto del proceso previo, que nosotros, bueno, no vamos a abordar porque no hace nuestra tarea, pero esa dictadura se instaló en el terror y a través del terror. Entonces, fue como durísimo para mantener los derechos laborales, para mantener el empleo, para que no se fuera para atrás la totalidad. Por eso decimos en nuestra presentación que fueron afectadas todas las conquistas, ¿verdad? Se instala un proyecto neoliberal, un proyecto donde se le da preeminencia a los temas financieros, a la especulación, se precariza el mercado laboral, las posibilidades de las personas de conseguir trabajo, en fin, se instala un modelo de país que es completamente contrario. Ahí es donde se produce verdaderamente el quiebre respecto del modelo que se había instalado en Argentina a partir de la revolución del año 43 y del advenimiento del peronismo como el movimiento integrador de todo lo que eran las luchas nacionales y populares, ¿verdad? Entonces, volvamos para atrás, Camilita, porque estamos un poquito antes todavía, en la anterior. Desde mediados de la década, o sea, desde la dictadura, se deteriora el mercado y, por supuesto, cuando se deteriora el mercado laboral, eso tiene inmediatamente consecuencia, ahora sí avanzamos, en la seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social está fundada en el derecho al trabajo. Fíjense ustedes, lo previsional, fíjense ustedes, las asignaciones familiares vinculadas a la situación laboral, el riesgo de trabajo, la aparición de los seguros de desempleo, la propia cobertura de salud, que tiene una pata muy importante en las obras sociales sindicales, todo eso se deteriora cuando se deteriora el trabajo, cuando hay menos gente con trabajo, cuando hay más precarización en ese trabajo, cuando hay peores salarios, y eso ocurrió con la dictadura cívico-militar, más allá de que lo que dice nuestra diapositiva respecto de que eso se instaló a sangre y fuego con el terror, instalando como que todo el mundo tuviera que temer que pudiera tocarle a ellos, que lo hicieran desaparecer. Ahora, fíjense, ¿no? Fuiste a la democracia como un poco pronto, se habla de la patria financiera, o sea, cómo el sistema financiero gobierna los privilegios. Y la segunda parte de esta etapa es cuando se vuelve, y ahora sí, Camilita, es cuando se vuelve a la democracia en el año 83, después de la durísima derrota de nuestra nación en una guerra contra el imperio inglés, que tuvo el apoyo, obviamente, de todos los poderosos del mundo,
a nosotros nos apoyaron los compañeros, los peruanos, nos apoyó Gaddafi desde Libia, pero nosotros no tuvimos el apoyo de ninguno de los países poderosos, ni siquiera de la Unión Soviética, que tuvo una cosa bastante disimulada y demás. Y ese golpe enorme a nuestra nacionalidad también condicionó el regreso a la democracia, porque acá se refiere a que había habido un achicamiento del Estado, que se habían eliminado las regulaciones y los controles que el Estado tenía, que se habían limitado los derechos laborales, que se había flexibilizado y precarizado el empleo, que se habían privatizado empresas estatales de petróleo y de servicio público. Todo eso fue parte de todo ese proceso del cual la dictadura fue una parte, el gobierno de Alfonsín otra, el gobierno de Menem otra, y finalmente el gobierno fallido de la Alianza, constituyen toda esta etapa de retroceso de la seguridad social. Toda, algunos dicen la década del 90, no fue la década del 90, fue la dictadura, destruyendo la Argentina, fue el gobierno de Alfonsín no tocando nada de lo esencial, fue el gobierno de Menem vendiendo la joya de la abuela para poder seguir, y fue el gobierno de la Alianza que tuvo la inoperancia absoluta para resolver los problemas. En la seguridad social, ¿cómo se ve? Obviamente, si hay menos trabajo registrado, menos trabajo, pero también menos trabajo registrado, menos derechos previsionales, menos prioridad al cumplimiento, menos controles por parte del ministerio. En fin, todo eso repercute en forma directa en la seguridad social. Y vamos a mirar punto por punto. En lo referido a asignaciones familiares, en el año 96 se limitó las condiciones de acceso, o sea, no todo el mundo le correspondía. Se puso un piso de salario más alto, se puso un tope más bajo de cuánto dinero se podía pagar, se redujo en consecuencia el número de beneficios, se establecieron montos escalonados para distintos tramos salariales, todo mecanismo utilizado para ajustar el gasto público. Y por supuesto, siempre buscándose cómo dibujarlo, que eso fuera para establecer condiciones más equitativas, dándole más al que menos tiene o a las zonas más desfavorecidas. Porque lo que ocurrió ahí es que se disminuyó la contribución patronal para la seguridad social, y entonces se achicaron los recursos disponibles para dar beneficios. Entonces se restringieron cuáles eran los beneficios. Eso en realidad en relación a asignaciones familiares. En relación a la cobertura previsional, es tal vez el punto en el que de la manera más tajante se nota la llegada de la nueva era. Por un lado, hay una modernización en el sentido de que se procura unificar el sistema previsional en uno solo. Lo mismo no se logró, nunca se logró, pero se generó una cobertura muy importante unificada en ANSES. Se creó ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social. Eso se creó durante la administración de Cavallo, al mismo tiempo que el Ejecutivo mandaba al Congreso el proyecto de ley, que después fue la ley 24241, que establece el Sistema Integrado de Jubilación y Pensiones, el SIJIP, que modificó estructuralmente el régimen previsional argentino. Fíjense ustedes que nosotros vimos que en la época de Perón se estableció la jubilación de reparto. Lo mismo, a lo largo de los años, hubo muchísimas dificultades y muchos cambios parciales y parches y cosas, pero había una gran dificultad para poder llegar a cubrir las necesidades de los trabajadores que tenían las condiciones para jubilarse. Entonces, en el régimen de reparto ya no se podía aplicar la proporcionalidad del 82% móvil y demás, eso desapareció. Se establecieron mecanismos como más parejo para todo, porque no andaba. Se aplicaba moratoria a los autónomos, pero el régimen de autónomos siempre era muy carísimo y tenía enorme evasión o incumplimientos.
bueno, en fin, todo ese sistema era complicado para hacerse. O sea, no es que veníamos Chile, fenómeno, todo se venía deteriorando. Con el cuento de que se venía deteriorando, entra el mensaje neoliberal muy individualista, meritocrático en el sentido de darte a entender que a vos te corresponde porque vos te esforzás más, porque vos, como te esforzás más, tenés mejor salario, porque vos tenés las posibilidades de esto, de aquello, entonces a vos te va a corresponder. Si vos te esforzás y vos ahorrás, vos vas a poder tener mejor, que vos no tenés por qué sustentar a vagos, les sonará esto, que es un discurso que recurrentemente aparece y que a nosotros nos volvió a aparecer de una manera tremenda durante los 4 años de gobierno de Macri. Y entonces, ese sistema solidario de jubilación y pensiones que funcionó hasta el 94, se modifica con un sistema mixto de reparto y de capitalización individual. Los sindicatos resistieron mucho y por eso el sistema fue mixto, porque el modelo no era mixto, el modelo era el modelo chileno, que todas las jubilaciones fueran de capitalización. ¿Qué quiere decir de capitalización? De capitalización quiere decir que vos ponés la plata como si fuera en un banco, que esa administradora de fondos los utiliza para inversión y te paga a vos los dividendos, te pone en tu cuenta individual los dividendos que aparecen por las inversiones que hizo con ese dinero tuyo. Entonces el cuento es que si vos pones más, vas a beneficiarte vos más y no tenés por qué repartir con otro que puso la mitad de lo que pones vos. Ese es el cuento. Lo cierto es que en el año 2008, las consecuencias del fracaso de esta ley 24.241, tal como fue pensada, se muestra en varios números. Había 446.000 jubilados por las administradoras de fondos de jubilación y pensiones que para poder cobrar la mínima que establecía la ley para la jubilación, tenía que contribuir el Estado para completar. Por ejemplo, ponerle que la jubilación en el año 2004 fuera en el año 2003, cuando empieza el gobierno de Kirchner, fuera como era de 100 pesos, ¿no? Entonces, suponete, vos tenés que jubilarte y tu jubilación sacada por tu capitalización era de 64 pesos. Entonces el Estado tenía que poner los 36 restantes para que vos llegues a la mínima. Bueno, eso por ponerte un ejemplo. 446.000 jubilados sobre los cuales el Estado no estaba recibiendo el aporte, lo recibía la FJP, pero el Estado tenía que completarle porque la capitalización no alcanzaba. Había 33.000 jubilados que al jubilarse habían optado por el mecanismo que consiste en un retiro todo junto, para aplicarlo ellos en sus propias inversiones, teóricamente. Resulta que en ese momento había 33.000 jubilados que habían retirado todo el recurso y que se les había acabado. O sea, eran jubilados que no tenían una moneda para vivir. Por lo tanto, el Estado tenía que aportar a la parte que le correspondía al Estado. Bueno, lo cierto es que las AFJP, además, un detalle que se comenta es que las administradoras de fondos gastaban en administrar algo de 1.000 millones de pesos anuales, mientras que el ANSES solamente empleaba 300 millones para administrar la misma cantidad y más, porque el ANSES administraba no solo los que estaban en el régimen de capitalización, sino que estaban en el reparto. O sea, ineficiente, inequitativo, tremendo, con un discurso que consolide el individualismo, las peores prácticas entre la gente. Fíjense ustedes, un cuadrito que hicimos, que después la Cami seguro que lo va a hacer bonito para que lo podamos tener aparte, que establecía cómo era el asunto, cómo era la jubilación que te correspondía a vos. La prestación básica universal, esto sigue existiendo, que la paga el ANSES, o sea, la paga el Estado. La prestación compensatoria, que la paga el Estado. La prestación básica universal sigue existiendo, está desde siempre, se hace un cálculo respecto a los años que vaya aportado. La compensatoria
te compensaba los años anteriores a la ley que vos ya hubieras aportado. Ponele que habías empezado a aportar en el año 87, en el 93 tenías 6 años. O en el 90, o en el 80, en el 93 tenías 13 años de aporte. Entonces, la compensatoria tomaba eso. Y después estaba la diferencia entre que hubieras elegido un régimen o el otro. Los afiliados al régimen de reparto, o sea, los que no se habían movido del régimen de antes, cobraban, además, para completar su jubilación, lo que se llamaba una prestación adicional por permanencia. Es decir, el Estado reconocía que al haber elegido mantenerse en el Estado, les correspondía una cierta cantidad por cada año de aporte. Con todo eso se totalizaba el monto que ellos cobraban. La prestación básica universal es un monto fijo, solidario, para todo igual. La prestación compensatoria, la PAP, todas ellas son variables según la cantidad de años de aportes y los salarios de los últimos 10 años. Y por último, la jubilación llamada jubilación ordinaria era el pedazo de prestación que se le pagaba a los afiliados al régimen de capitalización. ¿Ha visto que en la diapositiva anterior dijimos que la capitalización era lo que estaba más privilegiado, más promovido por la ley? ¿Qué quiere decir esto? Todo estaba armado para que las personas eligieran ir a la capitalización. O sea, ¿has visto cuando vos tenés claro el concepto y entonces todas las herramientas las llevas para que sea como un embudo de cómo proceder? Por ejemplo, esto, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos el tema previsional, pero por ejemplo, si vos eras una persona nueva que tenías tu primer empleo, tenías un plazo para elegir a cuál de los dos regímenes te afiliabas. Si vos no elegías, te mandaban directo a capitalización, no te sorteaban, te mandaban a capitalización. También después de eso tenías un tiempo para elegir a qué administrador de fondo ibas. Si no, ellos te mandaban, ahí sí por sorteo, a alguna de las empresas, de las administradoras. Por otro lado, si vos habías elegido entrar al régimen de reparto y te querías cambiar, la ley te permitía cambiarte al de capitalización. Pero si vos habías elegido el de capitalización, no te permitía volver al de reparto. Bueno, todo fracaso, eso es lo que decimos, porque todo lo que estaba mal antes se puso peor con esto. Hubo peor cobertura, no se pudo reducir la evasión, los problemas de financiamiento del sistema contributivo fueron enormes porque además la situación era así, menos trabajo registrado. Si el trabajo no es registrado, no hay aporte para la previsión social. Y por supuesto, esto explotó por los aires con la crisis de la convertibilidad en el año 2001. Sin embargo, hasta el año 2008, no se tocó en lo estructural y en lo esencial este régimen, esta ley 24.241, que establecía el régimen de capitalización. El SIGIP no tenía ningún mecanismo de movilidad para la preservación del valor real de las prestaciones. Eso también es un tema específicamente dañino. Yo diría que en ese punto, en el previsional, es en el que está más claro la ideología, el modelo individualista, excluyente, que ojo, que siempre tenemos riesgo de que vuelva a aparecer y con Macri lo tuvimos. El otro punto es la cobertura de salud. Estamos hablando de qué pasa en la cobertura de salud en esta etapa del retroceso en la seguridad social. Igual que en todo, si hay menos ingresos, peores salarios, la cobertura de salud es peor. Pero además, había una embestida contra las obras sociales. Por lo tanto, hubo mucho intento de desfinanciarla, de favorecer a la medicina privada, por diversos mecanismos. Pasemos al otro. Se habló, y ustedes saben que ahora se sigue hablando de desregulación. ¿Qué quiere decir desregulación? La desregulación quiere decir que vos te corras de lo que te obligaba la ley. Por ejemplo,
La legislación de las obras sociales dice que si vos ingresás a un empleo, te anotan, a vos te cubría la obra social de tu rama. Por ejemplo, si entraba a un taller metalúrgico, te cubría la obra social de la UOM, si entraba al Estado, te cubría la obra social de IPCN, si entraba a comercio, te cubría OSECAC, si entrabas al magisterio, te cubría OSPLAT, y así, cada una tenía esa obligación. Las obras sociales, producto de la misma situación, también no andaban tan bien, tenían problemas, dificultades de cobertura, prestaciones que se demoraban, gente que protestaba. Se explotó mucho la idea de que vos estabas presa de eso, no podías elegir, no se te permitía elegir y bla, bla. Entonces decían, hay que desregular, que cada uno elija si quiere ir a una prepaga, a una obra social o al hospital y que bla, bla. Los sindicatos se pusieron todo firme y se consiguió que solo se pudiera desregular entre obras sociales. Pero las prestadoras de salud privada consiguieron que las obras sociales pudieran acordar con ellos y que ellos pudieran ser lo que se llama efectores, como se lo llama en salud, es decir, los que dan efectivamente las prestaciones a los beneficiarios de las obras sociales. Las obras sociales reciben el recurso, lo administra y paga las prestaciones. Bueno, esto, como dice la diapositiva, tuvo muchísimas marchas y contramarchas. Durante la década del 80 se trató de descentralizar, había muchas dificultades financieras, había un ataque muy sistemático del gobierno de Alfonsín, del gobierno radical contra los sindicatos. Los sindicatos le hicieron mucha huelga a Alfonsín porque se defendieron firmemente de los avances del gobierno contra ellos. Finalmente el alfonsinismo dejó al país en incendio, de hiperinflación, las más grandes se acordarán de eso y las otras se lo habrán contado. Era una cosa espantosa. A esta altura del año 89, en mayo, vos te caía un billete en la mano y te era hacer de cuenta que te quemaba, te ibas a comprar algo que por lo menos te compraba un jabón de lavar, no se te iba a desvalorizar, no iba a tener la mitad del jabón a la tarde. En cambio, si tenía ese billete, a la tarde iba a valer menos, no te iba a permitir comprar ni siquiera ese jabón. O sea que la crisis fue terrible. En el caso del PAMI, la ventaja es que se completó la incorporación del jubilado, se descentralizó el PAMI para fortalecer los espacios en las provincias, pero igual que las otras obras sociales, el PAMI también tuvo problemas, porque si aportábamos como aportamos ahora, todo lo que tenemos en relación de dependencia a los empleadores, cuando eso decae, decae toda la seguridad social. Durante los 90 y con la gestión de la Alianza, se encaró la tercerización de los servicios, con convenio con administradores de prestaciones médicas. Eso dio bastante lugar a muchos negociados. De hecho, ustedes se acordarán que durante el gobierno de la Alianza se dijo que el suicidio de Favaloro estuvo vinculado a que no se le a las demoras que tenía en pagarle las prestaciones que brindaban y que el PAMI no les pagaba. Bueno, lo cierto es que en el año 2002 tenía una crisis de pago y recorte de prestaciones, el PAMI se había venido al piso como nunca. Bueno, todo el tema de salud en esa etapa también estuvo muy difícil. La alianza finalmente le dio el broche final de permitir esa negociación entre los sindicatos y de las obras sociales sindicales y las empresas privadas de salud. Pero bueno, ¿qué es? Ay, mil gracias, mi amor. Me trajo un cafecito mi nieta preciosa. Te agradezco. Come vos tu tostadita para que yo pueda hablar, porque si hablo con la boca llena, a las chicas no les gusta. Bueno, el tema del riesgo de trabajo tomó una forma en el año 96. Se estableció el sistema que actualmente está vigente. Se crean, paralelamente con las FJP, se crean las ART, aseguradoras de riesgo de trabajo. Son todos negocios de tipo de seguro, te das cuenta, todo negocio, pongo la plata hoy y después pago la contingencia o lo que es necesario.
supuesto, como en todo, en los riesgos de trabajo también se restringieron los derechos adquiridos, poniendo topes a las indemnizaciones para las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, topes que antes no existían. Ya estamos hablando de situaciones en que se había empezado a tener una previsión, o sea, ya el concepto de riesgo de trabajo no era solamente la compensación después de que ocurriera, sino que empezaba a instalarse la idea de que era necesario tener previsiones, que empezaba a analizarse, a estudiarse y a establecerse cuáles eran las condiciones de seguridad con que deben desempeñarse las tareas, cuáles los temas de enfermedades profesionales, frente a los cuales las ART tienen que dar cobertura, y por supuesto una superintendencia de ART que tenía la tarea de vigilar que esas coberturas se dieran adecuadamente, que haya capacitación, etcétera. Bueno, eso lo veremos cuando veamos específicamente. El otro tema es que aparece el asunto del seguro de desempleo. En el año 85 se establece un subsidio no contributivo por desempleo para los trabajadores registrados. O sea, vos no tenés que haber hecho aporte. Financian los empleadores. Entonces, con esto empieza a instalarse también como si fuera muy moderno que hay unos pesos para vos si te quedás sin trabajo. La ley de contrato de trabajo tenía ya previsto, digamos, la ley de contrato de trabajo establece los derechos de los trabajadores que están registrados. En el año 91 se crea el seguro de desempleo para esos trabajadores. El subsidio empezó a tener una cobertura creciente, es decir, cada vez más gente la necesitaba. En el año 89 tenía 153.000 personas beneficiadas. Ahora, para eso se había creado el Fondo Nacional de Empleo, que lo ponen los patrones, los empleadores, con el 1.5 de porcentaje de lo que llama la nómina de las contribuciones patronales que antes iban para las asignaciones familiares. De todas maneras, como alerta para que tengamos, piensen ustedes que los regímenes más liberales, más desentendidos de los derechos de los trabajadores, se ocupan más de la cobertura de desempleo. De hecho, Macri fue la única que lo levantó. Aumentó el monto del subsidio por desempleo. ¿Por qué? Y bueno, porque de esa manera es como que le hace más llevadero que la gente se quede en banda y sin trabajo, a pesar de que la cobertura de desempleo tiene muchísimas restricciones. O sea, no es ninguna solución para nadie en el mediano o en el largo plazo. En esta época, la construcción y los trabajadores rurales tienen otros regímenes de cobertura. Bueno, la síntesis de esta época es que se pone fuertemente una noción individualista de lo que son los derechos vinculados a la seguridad social, se pierde mucho del sentido solidario y que la destrucción del empleo hace que se haga muy complicado asegurar las coberturas de la seguridad social que el peronismo había venido asegurando hasta aquí. Y con eso le dimos un pantallazo hasta el año 2001 a lo que fue la seguridad social en esta etapa de pérdida de derechos que implicó toda esta etapa.